Bienvenidos al Rosco Constitucional. Hoy día vamos a hablar de pluralismo jurídico. Nos acompaña Francisco Torres, abogado y asesor jurídico y político de convencionales constituyentes, y Juan Carlos Gasmuri, abogado de Acción Jurídica Chile y ex candidato a alcalde por la comuna de Independencia. Para entender con mayor claridad este tema, es clave distinguir entre los conceptos de nación y Estado. Nación es un concepto sociológico que se refiere a un grupo humano unido por el deseo de vivir en conjunto, tener afinidades espirituales, materiales, religión, lengua, historia, entre otras. Estado, en cambio, es un concepto jurídico-político y se refiere a la organización institucional a través de la cual se distribuye el poder y organiza jurídicamente a toda la población dentro de un territorio. Por ejemplo, el poder ejecutivo, legislativo y judicial son parte del Estado. Es común que dentro de un mismo Estado existan diversas naciones. Un buen ejemplo de esta situación es España, que contempla a Cataluña, el País Vasco y Galicia, entre otras. También es posible que existan naciones sin Estado, como ocurre con Palestina, por ejemplo. Algunos creen, no obstante, que la existencia de una nación le puede dar estabilidad política a un Estado. Chile, en cambio, es un Estado unitario donde el poder está centralizado. El concepto de Estado plurinacional, reconocido tal en el borrador de la nueva Constitución, se encuentra presente únicamente, al menos de manera explícita, en las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador. Supone básicamente que el Estado no descansa sobre la base de una gran nación, sino que de múltiples naciones. Así entonces, de la plurinacionalidad pueden generarse obligaciones para las diversas naciones, especialmente aquellas que han sido postergadas. No obstante, el alcance y contenido de dichas obligaciones puede variar. Las mismas pueden eventualmente traducirse en redistribuir riquezas y asegurar derechos. Al reconocer distintas naciones en un plano de igualdad, el Estado plurinacional puede conducir, como lo hace el borrador de la nueva Constitución, a reconocer los sistemas jurídicos y las instituciones propias de dichas naciones. Así, el pluralismo jurídico puede ser definido como la coexistencia de diversos sistemas jurídico-normativos al interior de un mismo Estado, reconociendo diferentes estatutos e instituciones en atención a la existencia de grupos humanos que poseen una entidad propia y distinguible de los otros. Todos estos sistemas jurídicos diferenciados operan de manera paralela al sistema jurídico nacional. Juan Carlos Gasmuri, ¿qué te parece a ti el pluralismo jurídico? A mí me parece una mala idea el pluralismo jurídico y sobre todo cómo quedó el pluralismo jurídico. ¿Qué significa así en simple? Ahí Francisco puede complementarme, pero significa ya no haber un poder judicial. Se acabó un único poder judicial, vamos a tener varios sistemas de justicia. Uno por cada pueblo indígena, y un sistema nacional que vendría siendo como para los que no somos parte de un pueblo indígena. Y todos en un plano de igualdad. Todos están al mismo nivel. Y eso a mí no me parece bien porque no quedó claro qué materias van a haber. Si es que, por ejemplo, también quedó abierta la puerta a que, por ejemplo, un problema entre una persona indígena y una no indígena lo vea un tribunal indígena eventualmente. No se puso ese límite. Entonces, para mí es mucha incertidumbre. Para mí también en la Araucanía y en Arauco, sobre todo, va a ser muy problemático para la gente que vive allá. Porque creo que si es que no se le ponen límites, por ejemplo, a que no puedan ver temas penales, puede servir para generar impunidad lo que está pasando en el sur de Chile. Y eso me parece una mala idea por lo mismo. Y la firma es que la posibilidad de que haya tribunales indígenas existe en el resto del mundo. Hay otros países que tienen tribunales indígenas, pero tienen límites acotados. Por ejemplo, no ven materias penales. O, por ejemplo, ven casos solamente entre personas de un mismo pueblo. Ya, dos personas mapuches, perfecto, un tribunal que le aplique para ellas. Pero acá esos límites se propusieron y se rechazaron. Y hay gente que ha dicho, finalmente, mejor dejémoslo abierto. Y eso a mí me parece que es muy problemático porque el día de mañana puedo tener un vecino de apellido Linconado, no tengo idea. Y la verdad es que tampoco está claro qué ordenamiento jurídico aplica. Porque no todos los pueblos indígenas tienen normas y reglas claras. Salvo, de hecho, quizás el pueblo Rapanui, que es quien tiene normas jurídicas más avanzadas en esta materia, más desarrolladas. Muchas veces no hay pueblos que tengan necesariamente un desarrollo jurídico con normas claras y eso genera mucha incertidumbre. Han habido casos que uno puede nombrar en la historia de Chile en que la costumbre indígena se reconoció, pero que obviamente tiene estándares menos desarrollados que los que tienen nuestras leyes que llevan hartos años evolucionando, reformándose y cambiándose. Por eso, si me preguntan a mí, yo creo que el pluralismo jurídico como quedó, acompañado con las otras cosas que tiene la Convención, regiones, o sea, autonomías territoriales indígenas para los pueblos indígenas, autogobierno, todo financiado con nuestra plata. Que ahí ya entramos en el Estado regional, que es puntualmente otro punto, que es todo un universo de cosas que tenemos en el nuevo borrador. Francisco, ¿cuáles son los beneficios
de este Estado plurinacional con sistemas jurídicos diversos? Para ti. En el contexto, ¿cierto? ¿Cómo llegamos, por qué llegamos a eso, ¿cierto? Y todos, ¿cierto? Quienes salimos a marchar y fuimos parte del estallido, sabemos que una de las grandes demandas era la deuda que tiene el país, ¿cierto? Con el reconocimiento de determinados grupos excluidos. Y uno de ellos es precisamente los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Y en base a eso, ¿cierto? Surge el principio, que no se inventó en Chile, por cierto, de la plurinacionalidad. Y una de las bajadas que tiene la plurinacionalidad es justamente el pluralismo jurídico. Ahora, ¿qué es el pluralismo jurídico? Está consagrado en un artículo, ¿cierto?, de más de 100 del capítulo de justicia, y es básicamente un principio, una invitación a legislar, ¿cierto?, un principio que guíe el actuar y el desarrollo de la justicia en Chile, y que básicamente señala que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de pueblos indígenas, ¿ya? No está consagrado de una manera concreta ni que vaya a partir el día de mañana apenas se apruebe la Constitución, eso no es así. Y por supuesto que esto genera dudas, ¿cierto? Y genera incerteza, yo quiero ser sincero en eso. Ahora, obviamente eso es un desafío, es algo de lo que tenemos que hacer cargo y para eso hay ciertos límites y puntos que ha precisado la misma propuesta de borrador. ¿Cierto? Porque muchos han dicho que es un pluralismo, ¿cierto? Que va a llegar un juez que nadie sabe quién y te van a juzgar sin ningún límite y van a llegar a tu casa, ¿cierto? Se ha escuchado cosas absurdas, ¿cierto? Como que incluso la pena va a ser latigazo en una plaza, o sea, se han escuchado esas cosas. Y aquí yo quiero centrarme un poquito en algunas cosas concretas que están en el borrador, en 2 artículos precisamente, y que son ciertos límites de este pluralismo. El primero, ¿cierto?, es que más allá del sistema que adopte el determinado pueblo originario, se tienen que respetar los derechos fundamentales que consagra el borrador de la Constitución, ¿cierto? Todos sabemos que son muchísimos más que la Constitución vigente, entonces ahí ya hay un límite evidente. Y dentro de estos derechos está el derecho al debido proceso, ya que es básicamente el derecho a tener un juicio justo, ¿ya? Entonces ahí discrepo un poco con Juanca en el sentido de que sí hay límites y guía. También, ¿cierto?, está el límite de respetar los tratados internacionales de derechos humanos, no de los pueblos originarios, sino de todas las personas en general. Y por último hay otro punto que es el rol de la Corte Suprema, ¿cierto? Como el Tribunal Supremo que sigue teniendo la última palabra y va a conocer de las impugnaciones, de cualquier impugnación que se haga en contra de una resolución o una decisión de un sistema jurídico indígena. Y ahí quiero precisar entonces que si bien hay diversidad de sistemas, sigue existiendo, ¿cierto?, esta unidad jurisdiccional de la Corte Suprema a la cabeza como ente, ¿cierto?, último de la palabra en el pueblo. Entonces, quiero hacer una pregunta a ambos. ¿Cómo esto va a afectar a la igualdad ante la ley cuando un hecho genera conflicto de competencia en tribunales? Para tomar un poco lo que decía Francisco, que efectivamente dijo cosas que son todas ciertas, pero, por ejemplo, el rol que cumple la Corte Suprema solamente aplica para las personas que tienen recursos para llegar hasta la Corte Suprema con un caso. Pero la persona que no tiene recursos para llegar a esa apelación no va a poder tener ese rol supervisor que tiene la Corte Suprema. ¿Tú no te refieres a recursos puntualmente es plata? O sea, Recursos si uno no tiene económicos. plata, no logra llegar a la Corte Suprema. Claro, porque la verdad es que llevar un juicio largo que termine en la Suprema cuesta plata, y finalmente, y tener un abogado que te represente. Entonces, eso es un límite que la verdad es que queda muy poco cerca de la jurisdicción que se ejerce todos los días. También Francisco mencionó los límites que tiene la Constitución en general, los tratados internacionales, derechos humanos, claro, pero se propusieron límites específicamente para el pluralismo jurídico, que eran 3. Se propuso primero que nada que cualquiera de las partes podría siempre recurrir a la justicia ordinaria, al sistema nacional. Si siento que estoy siendo perjudicado, voy al sistema nacional. Eso se rechazó. Se propuso, por ejemplo, que solamente pudiera aplicar entre personas de un mismo pueblo. Se rechazó. Se propuso también que no aplicara para materias penales. Se rechazó, se dejó abierto. Entonces, yo estoy de acuerdo con Francisco, había muchos fake news acá. Solo va a terminar este punto, pero también hay que darle contexto. Hoy día tenemos regiones completas en Chile que están sumidas en el terrorismo y hay algunos que ven a gente que ha sido procesada y condenada por la justicia que lo llaman presos políticos mapuche que quieren liberar. Entonces ahí genera sospecha también lo que se propone en esta materia. Lo puedo entender. Francisco, ¿qué te pasa a ti con este tema? No, primero precisar que efectivamente esos puntos que señala Juanca no quedaron específicamente establecidos, pero tampoco quedaron, digamos, prohibidos. Es decir, no hay ninguna norma que diga que sí van a haber sí o sí cosas penales, sino que simplemente quedó abierto justamente para que el Congreso, a través de una ley de coordinación, de habilitación, como suelen ser las instituciones que se consagran en una Constitución, pueda desarrollar esos aspectos. Y por eso quiero llamar a la tranquilidad de que no van a empezar a regir al tiro, sino que es necesario que se produzca un diálogo democrático, una deliberación en el Congreso, justamente para que defina estos temores que son completamente legítimos. Y respecto a la falta de igualdad o no, o sea, yo creo sinceramente que escudarse, ¿cierto?, en que en la última palabra de la Corte Suprema no es tan bueno, ¿cierto?, por la falta de recursos. Bueno, eso justamente es otro problema que se hace cargo el borrador y la Constitución, ¿cierto?, es que hay un acceso a la justicia gratuito, eficaz, y no es como hoy en día, ¿cierto, Juan, que yo lo vimos, ¿cierto?, como estudiantes de Derecho, tuvimos que hacernos cargo, ¿cierto?, de causas de diversos tipos, de personas que no podían pagarlas, siendo que todavía no éramos abogados. O sea, ese es el nivel de justicia que se está otorgando hoy. El borrador, por otra parte, se hace cargo de eso.
Pero no quiero meterme ahí. Solo quería aclarar los ejemplos que pone Juanca de otras jurisdicciones como Bolivia, Canadá, Nueva Zelanda. Efectivamente estos límites se regularon, pero se regularon en la ley. Entonces, esperemos que el Congreso haga la pega. Nos quedamos con esto último. Agradecerles de verdad que hayamos podido conversar, informar sobre el pluralismo jurídico para este proceso, invitar a la gente que este 4 de septiembre vaya a votar y que ustedes decidan.